Estaré hablando un poco de lo que sería entonces la histología, lo que sería el sistema cardiovascular. ¿Ok? Bien, entonces el aparato cardiovascular está formado justamente por el motor principal, que es el corazón, que es entonces la bomba justamente, ¿verdad? Que va a permitir justamente que la sangre pueda circular por todos los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que el corazón está formado por cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos, me tiene válvulas justamente entonces también. Y de aquí van a emergir justamente, ¿verdad? Las grandes arterias justamente que va a llevar justamente la sangre justamente a todos los tejidos. Y también después los vasos sanguíneos venosos justamente va a volver a traer la sangre justamente de los tejidos hasta el corazón justamente. Bueno, entonces el aparato cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, tanto arterial y venoso, y por los vasos linfáticos. Bien, y también hablar un poco de lo que es la circulación menor o pulmonar y la circulación sistémica. Y ahora la circulación mayor, nada más sería justamente la circulación pulmonar, sería justamente la circulación justamente que abarca del ventrículo derecho, ¿verdad? Que sale la sangre, ¿verdad? Eh, que no es rico en oxígeno, va a los pulmones, es oxigenada, después vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda justamente. Y de ahí entonces la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y va ajustando por toda la circulación sistémica gracias a los vasos arteriales. Muy bien. Entonces una bomba de 300 gramos aproximadamente que tiene dos ventrículos, derecho e izquierdo. La aurícula derecha e izquierda justamente va a tener válvulas y la pared del músculo, o sea que la pared cardíaca tiene tres capas justamente, que es el endocardio, el miocardio y el epicardio. Tiene un esqueleto fibroso y tiene un sistema de conducción e impulso eléctrico justamente. Por ejemplo, aquí podemos observar entonces el endocardio, que es la capa más interna, justamente que está tapizado por el endotelio, el tejido subendocárico, ¿verdad? Aquí se puede observar la fibra de Purkinje, justamente, y también el miocardio que está más por debajo. Bien, entonces el endocardio está formado por la endotelio, tejido conectivo subendotelial, capa media de tejido conectivo y células musculares lisas también en algunas ocasiones. Miren acá, ¿verdad? El endocardio, perdón, está visual el endotelio y la capa subendotelial. Por debajo ya tenemos entonces el miocardio, que es el músculo cardíaco propiamente dicho, que ustedes ya saben cómo es su característica histológica. Bien, miocardio, ¿verdad? Músculo cardíaco, estriado, núcleo central, único, en algunos casos puede ser binucleada, disco intercalar, presencia de ramificaciones. Y el epicardio justamente que está formado por el tejido conectivo laxo y también el tejido adiposo. Miren acá, gran cantidad de tejido adiposo, incluso podemos observar algunos vasos coronarios, vasos sanguíneos y también justamente el tejido epitelial plano simple que denomina epitelio, el mesotelio justamente que puede tapizar estas partes justamente en la capa del corazón. Miren acá, miocardio, epicardio. Se da justamente mucho más para diferenciar justamente por la presencia de tejido adiposo aquí. Y el sistema entonces citoconductor está formado por el lóbulo sinoauricular, después por el aurículo ventricular, y de ahí justamente va por el haz de His y va propagándose justamente por la rama derecha e izquierda y termina gracias a la fibra de Purkinje. Aquí podemos usar la fibra de Purkinje justamente, por ejemplo, ahora células, dijimos que eran células musculares modificadas, células musculares cardíacas modificadas, núcleo, ¿verdad? De células más grandes, más pálidas, ¿verdad? Y forma entonces la estructura que son las fibras de Purkinje capaces de la conducción del impulso eléctrico. Bien, entonces acuérdense entonces que la fibra de Purkinje se encuentra entonces en el espacio subendocárico justamente. Entonces ustedes ven aquí fibra de Purkinje, este sería entonces el endocardio, que sería entonces el epitelio plano simple, el endotelio, y este sería el tejido subendocárico continuándose con el miocardio que está aquí. Muy bien, en relación a las válvulas, ¿verdad? Son dos válvulas auriculoventriculares, una válvula pulmonar y aórtica justamente. Entonces ustedes saben ya esto justamente, ¿verdad? En relación a los vasos sanguíneos, ¿verdad? A los vasos sanguíneos tenemos la estructura general de los vasos sanguíneos. En general, tenemos tres capas, que sería la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Bueno, la túnica íntima entonces está tapizada por el endotelio con su lámina basal. Sería entonces que está formando el epitelio, cubriendo justamente la luz del vaso.
con su lámina basal, la capa subendotelial y la membrana elástica interna justamente, que son fibras elásticas justamente que se encuentra entonces en la túnica íntima. Acuérdense entonces que la membrana elástica interna se encuentra en la túnica íntima. Después tenemos la túnica media justamente que son mayor cantidad de músculo liso, células musculares lisas. Acuérdense que una de las ubicaciones del músculo liso era el vaso sanguíneo, ¿verdad? Podemos observar también fibras elásticas y también presencia de la membrana elástica externa. ¿Okay? Entonces la membrana elástica interna se encuentra en la túnica íntima y la membrana elástica externa se encuentra en la túnica media. Y después la capa más periférica de los vasos sanguíneos sería la túnica adventicia, que está formado por tejido conectivo. Podemos encontrar aquí los vasos sanguíneos, los propios vasos denominados los vasa vasorum y también los nervi vascularis justamente. Aquí podemos observar entonces relación una arteria y una vena. Miren aquí justamente la arteria, la luz es mucho más pequeña, más fina, mientras la vena es mucho más amplia. La arteria justamente la túnica media es mucho más mayor, el grosor es mucho mayor la túnica media, mientras la túnica media y la vena son mucho más finas y la túnica adventicia es mucho más gruesa aquí, es mucho más prominente en las venas. Entonces la vena en la túnica adventicia es mucho más prominente y en la arteria menos, o sea que más prominente en la túnica media. Mientras en las arterias hay ausencia de válvulas, en las venas puede haber presencia de válvulas también. Entonces aquí el esquema, miren acá la arteria túnica íntima, esta capa de músculo correspondería a la túnica media, mucho más gruesa, el grosor es mucho más prominente, y aquí sería la túnica adventicia. Esta sería la vena, ahora miren acá su luz es mucho mayor, túnica íntima, túnica media bien fina y la túnica adventicia mucho mayor. Muy bien, el endotelio entonces son células alargadas con un diámetro mayor, justamente, ¿verdad? Es paralelo al flujo sanguíneo, formando entonces el epitelio plano simple que está tapizando los vasos sanguíneos. Cumple varias funciones, ¿verdad? Son células bastante importantes, justamente, entonces también tapizando el interior de los vasos sanguíneos. Aquí podemos citar algunas de sus funciones, ¿verdad? Manteniendo una barrera de permeabilidad, barrera no trombógena, justamente para que no ocurra una coagulación de la sangre, modulación del flujo sanguíneo y la resistencia vascular. Son reguladores también, entonces síntesis hormonal, justamente, ¿verdad? Regulación, modulación, la respuesta inmunitaria, permite entonces que las células inmunitarias también puedan entonces migrar de la sangre hasta los tejidos. Y modificación de las lipoproteínas mencionan también justamente que es una de sus funciones. Bueno, en relación a la arteria, entonces podemos citar acá que hay varios tipos de arterias. Hay las arterias también denominadas grandes o elásticas, que son aquellas que son arterias más mayores, justamente que tienen un diámetro mayor a 1 centímetro de diámetro. Después tenemos la arteria mediana muscular, diámetro entre 2 a 10 milímetros. Las arterias pequeñas, arterias musculares pequeñas, entre 0,1 a 2 milímetros de diámetro. Y por último tenemos las arteriolas, que entonces entre 10 a 100 micras, verá su tamaño. Entonces, en relación a la arteria elástica, que son las arterias de mayor tamaño, ¿verdad? Tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Túnica íntima, entonces, como toda la capa de la túnica íntima va a estar tapizado por el endotelio con su lámina basal, la capa subendotelial y la membrana elástica interna. Y miren acá su túnica media, ¿verdad? Bien prominente. Hay músculo liso, pero aquí hay es bien prominente lo que sería la fibra elástica justamente, ¿verdad? Porque como son grandes arterias que tienen que soportar mucha presión, justamente, ¿verdad? Hay mucha presencia de fibra elástica aquí en su túnica media. Entonces, por eso se denomina arteria elástica, justamente por la prominencia de la fibra elástica en su túnica media. Y aquí en la presencia de túnica adventicia podemos citar entonces músculo, o sea que tejido conectivo, algunos fibroblastos, macrófagos, también podemos citar acá, nervios vasculares, vasovasorum, todo ello entonces podemos citar en las arterias elásticas. Entonces la ubicación, ¿verdad? Tiene que saber en relación justamente a la arteria elástica, donde podemos encontrarlo. Entonces las grandes arterias. Aquí en la imagen histológica, entonces, ¿verdad? De la arteria, ¿verdad? Miren acá su túnica íntima, miren acá su túnica media bien prominente, ¿verdad? Y la presencia de la fibra elástica. La presencia de fibra elástica y la túnica adventicia también más por fuera. Por fuera. Muy bien. Entonces son grandes arterias, ¿verdad? Que en la histología vamos a observarlo solamente una parte de lo que serían los cortes justamente por su tamaño. Bien, y aquí también arteria elástica, túnica íntima, que sería la parte más interna que está tapizando justamente la luz del vaso.
túnica media, ¿verdad? Bien prominente gracias a la presencia de fibra elástica aquí, ¿verdad? Y la túnica adventicia, tejido conectivo justamente denso y irregular. Podemos encontrar fibras colágeno, fibroblastos, podemos encontrar también incluso tejido adiposo ahí en la parte de la túnica adventicia. Bien, entonces la túnica íntima, hablando, ¿verdad? Endotelio con su lámina basal, tejido endotelial y la capa de la lámina elástica interna. La lámina elástica interna, ¿verdad? No es tan prominente aquí, ¿verdad? Para poder identificarlo. Se continúa directamente más allá con la túnica media. Entonces esta región sería entonces la túnica íntima, en este caso la arteria elástica. La túnica media está formada entonces por músculo liso, ¿verdad? Y también por la presencia de la fibra elástica. Pero aquí hay se da para observar mejor justamente la fibra elástica en la túnica media. Toda esta región, miren acá esta apariencia bien ondulada justamente de esta fibra. Entonces sería entonces las fibras elásticas, la túnica media, en este caso la arteria elástica. Bien prominente. Bien, podemos encontrar también una fibra de colágenos y también la membrana o la lámina elástica externa. Pero no da para poder, vamos a decirlo, delimitar bien aquí. Bien, y después tenemos la túnica adventicia justamente entonces, que sería esto, capa justamente más periférico de la arteria elástica. Pero acuérdense siempre que la túnica media siempre va a ser más prominente en el caso de las arterias. Aquí podemos observar, ¿verdad? Músculo liso y también presencia de las fibras elásticas, presencia de ondulaciones justamente, ¿verdad? Bien onduladas, fibras elásticas. Bueno, la túnica adventicia entonces, ¿verdad? Más delgada que la túnica media, como toda arteria. Hablamos que había presencia de tejido conectivo. Puede haber fibroblastos, macrófagos, ¿verdad? Y también los vasos vasorum y los nervios vasculares, justamente, que se encuentran entonces en la túnica adventicia. Como muestra aquí la flecha, que sería un vaso vasorum, justamente, ¿verdad? Que estaría entonces en la túnica adventicia, tejido conectivo denso y regular. Bueno, aquí muestra justamente en relación a las arterias musculares, que son la mayor parte de las arterias del organismo, justamente. Bueno, la arteria muscular entonces, aquí podemos observar mejor justamente la capa de músculo liso que se encuentra en su túnica media, ¿ok? Y hay dos tipos de arteria muscular. La arteria muscular es pequeña y la arteria muscular es mediana, ¿ok? Entonces, en síntesis, saber relación justamente de arteria muscular, saber identificar justamente, ¿verdad? Ya estaría bueno, ¿ok? Bien, la túnica íntima va a tener su endotelio con su lámina basal, tejido endotelial, y aquí va a haber prominencia en lo que sería la lámina o la membrana elástica interna. Entonces, es bien característico observar esa estructura bien ondulada justamente en la parte interna de la túnica íntima, justamente, de la arteria muscular. Si ustedes ven justamente esa o apariencia bien ondulada, ¿verdad? Es bien característico lo que sería la arteria muscular. Y después la túnica media vamos a observar justamente la presencia de músculo liso que van a estar uno encima por el otro, ¿verdad? Formando la túnica media. Siempre va a ser mucho más prominente la túnica media, ¿ok? En el caso de las arterias. Y la túnica adventicia ya hablamos, ¿verdad? Que puede ser tejido conectivo, vaso sanguíneo, fibroblastos, ¿verdad? Nervio vascular y vaso vasorum. Por ejemplo, aquí en esta imagen. Comparen, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Luz del vaso, eritrocitos, túnica íntima y esta, miren acá esta apariencia ondulada justamente que está en la parte interna de la túnica íntima. Esta sería la membrana o la lámina elástica interna, ¿verdad? Por debajo de la lámina elástica interna ya empieza la túnica media, bien prominente justamente aquí el músculo liso, ¿verdad? Estas son células bien alargadas, usadas que corresponden al músculo liso. Y esta región, ¿verdad? Sería la túnica adventicia. Entonces, este sería un ejemplo de lo que es la arteria muscular, justamente, ¿verdad? Por la presencia de músculo liso. Bien, la arteria muscular es grandes, o sea que la arteria muscular es mediana, ¿verdad? Va a tener más de 8 capas de músculo liso, ¿verdad? Mientras la pequeña va a tener de 3 a 8 capas de músculo liso en su túnica media. Bueno, aquí en la imagen a la derecha, miren acá la apariencia ondulada de la membrana elástica interna, bien característico, bien prominente aquí justamente. Túnica media, presencia de músculo liso bien prominente aquí, ¿verdad? Y aquí túnica adventicia, ¿verdad? Miren acá el tejido conectivo denso y regular, ¿verdad? Que está incluso aquí entonces la túnica adventicia. Muy bien. Entonces este sería un ejemplo de la arteria muscular. En este caso sería entonces el tipo mediano, ¿verdad? Porque hay más de 8 capas aquí en la túnica media. La túnica íntima entonces
Dijimos que el endotelio con su lámina basal y la prominencia de lo que sería la membrana elástica interna. Acuérdense entonces de eso. Bien, entonces aquí en la imagen de abajo muestra la apariencia ondulada de la fibra elástica, en este caso la membrana elástica interna, que corresponde entonces a la túnica íntima, en este caso una arteria muscular. Bien, y la túnica media vamos a encontrar entonces células musculares entre las fibras de colágeno, pero hay mayor prominencia entonces en lo que sería la célula muscular. Escasa cantidad de material elástico, prácticamente ahora no se observa. Y el límite justamente era la parte más externa, lo que sería la túnica media. Vamos a encontrar entonces la lámina o la membrana elástica externa, que muchas veces ahora no da para identificar muy bien como la lámina elástica interna. Entonces, saber entonces también que la lámina elástica externa correspondería entonces a la túnica media, mientras la membrana elástica interna correspondería a la túnica íntima. La adventicia va a ser mucho más delgada que la túnica media, entonces separa la túnica media por la membrana elástica externa, ¿ok? Entonces, como toda arteria, entonces la túnica adventicia siempre va a ser mucho más delgada. Vamos a tener entonces nervios y vasos de pequeño calibre que corresponderían a los nervios vasculares y a los vasos vasorum. Podemos observar unos adipocitos también. Miren acá ahora la luz del vaso y aquí esta apariencia ondulada justamente en la parte interna, la túnica íntima sería entonces la membrana elástica interna. Capa de músculo liso correspondería entonces a la túnica media y este correspondería entonces a la túnica adventicia. ¿Ok? Bueno, otra vez una arteria muscular, luz, ¿verdad? Y muestra aquí la capa de músculo liso en su túnica media, bien prominente. Bueno, otro ejemplo justamente una arteria muscular, miren acá su luz bien redondeada justamente. Membrana elástica interna en su túnica media, capa de músculo liso en su membrana elástica interna en su túnica íntima, su túnica íntima. Por debajo tenemos la túnica media con la capa de músculo liso y esta sería la fina capa, la capa más delgada túnica adventicia en el caso de la arteria muscular. Otra imagen, una arteria muscular, membrana elástica interna, capa de músculo liso, ¿verdad? En la túnica media, túnica adventicia. Entonces, tenemos entonces la arteria muscular. Bueno, después tenemos las arterias musculares pequeñas. Mencionamos entonces que las arterias musculares pequeñas eran hasta 8 capas de músculo liso justamente, ¿verdad? Y también podríamos observar en unos tipos de membrana, algunas membranas elásticas internas en su túnica íntima. Muy bien, aquí muestra entonces la arteria muscular es pequeña. Pero en síntesis, saber reconocer justamente una arteria muscular, ¿verdad? Ya estaría bueno justamente. Después tenemos las arteriolas, que son unos vasos sanguíneos arteriales, ¿verdad? Bien pequeños. Te va a tener las tres capas, también la túnica íntima, media y la túnica adventicia. Aquí la túnica íntima va a tener también justamente el endotelio con su lámina basal. La membrana elástica interna puede estar presente o no, la mayoría de los casos no da para ver bien justamente. Y la túnica media justamente, ¿verdad? Es lo que más va a caracterizar para poder identificar este tipo de vaso sanguíneo, porque va a presentar una o dos capas de músculo liso justamente en su túnica media. ¿Okay? Acuérdense entonces que la arteriola va a presentar una o dos capas de músculo liso en su túnica media. Bien, aquí menciono también tres, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos hasta dos capas de músculo liso. Bien, después tenemos la adventicia, ¿verdad? Que es mal definida y bastante delgada. Entonces, no va para identificar bien la histología. Entonces, miren acá, por ejemplo, este vaso sanguíneo. Endotelio, que es la parte más interna, y acá tenemos una capa de músculo liso justamente. Entonces, un vaso arterial. Entonces, en este caso, una arteriola, ¿verdad? Una capa es solamente músculo liso. Aquí también, ¿verdad? Endotelio, ¿verdad? Una, incluso dos capas de músculo liso solamente aquí. Entonces, son arteriolas. Una imagen de microscopía electrónica. Endotelio aquí muestra justamente la lámina elástica interna, que en la microscopía óptica muchas veces no da para ver. Y el músculo liso, ahora en este caso, muestra una capa de músculo liso, una arteriola. Acuérdense entonces, una o dos capas, hasta dos capas de músculo liso corresponde entonces a arteriola. Después llegamos a la microcirculación, ¿verdad? Llegamos entonces a la parte de la microcirculación, a los capilares, que serían los vasos sanguíneos más pequeños, y a las vénulas justamente. Bien, de la arteriola pasa entonces, ¿verdad? Las arteriolas van a ser los vasos sanguíneos que van a regular justamente el flujo sanguíneo hacia los capilares gracias justamente a los esfínteres precapilares, ¿ok? Bueno,
Después llegamos entonces a los capilares, y verán que son unos vasos sanguíneos bien pequeños, son micras de diámetros. Ellos van a tener solamente túnica íntima, gente. Acuérdense entonces que los capilares solamente tienen túnica íntima, no tiene túnica media ni adventicia. Entonces, en túnica íntima vamos a tener una célula endotelial con su lámina basal. Podemos observar una o dos células en un corte transversal justamente, ¿verdad?, de células endoteliales. En la zona entonces intercambio, ¿verdad?, de sustancias, metabolitos, desechos justamente en los tejidos. Bien, entonces en la parte teórica saber, ¿verdad?, que hay tres tipos de capilares, ¿verdad?, el tipo continuo, el tipo fenestrado, el tipo sinusoidal o también denominado discontinuo. Bueno, el continuo, como su nombre menciona, ahora son células endoteliales bien continuas, ahora forman uniones ocluyentes, no hay espacio prácticamente, ¿verdad?, entre las células endoteliales. Hay presencia entonces en el músculo, como ejemplo en los pulmones, sistema nervioso central. En esa región entonces podemos observarlo justamente, ¿verdad?, presencia de capilares tipo continuo. Por eso entonces su ubicación. Bueno, entonces son bien continuos justamente, ¿verdad? Después el tipo fenestrado. Fenestraciones justamente significa, ¿verdad?, que hay más espacio justamente, ¿verdad?, entre las células endoteliales. Encontramos las glándulas endocrinas, intestinales, vesículas biliares a nivel renal. En esa región entonces son más abundantes esos tipos de capilares. A ver entonces la ubicación también. Bien. Después tenemos el tipo sinusoidal, el tipo discontinuo. Aquí hay presencia entonces, acuérdense que el capilar fenestrado va a haber mayor cantidad en zonas donde hay absorción de nutrientes, por ejemplo, ¿verdad? Por eso aquí menciona, ¿verdad?, intestino, vesícula biliar, la parte renal, que tiene que atravesar sustancias justamente en esa zona. Y el capilar discontinuo, sinusoidal, ¿verdad?, tiene un trayecto tortuoso y la célula endotelial está bien separada justamente, la lámina basal es discontinua. Hay fenestración entonces, o sea que hay discontinuidad entonces justamente en la célula endotelial. Miren acá, ¿verdad?, de espacio, ¿verdad? Entonces pasa cualquier sustancia aquí justamente. Podemos encontrar, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, la médula ósea, son ejemplos clásicos justamente de los capilares sinusoidales. Miren acá una corte longitudinal de un capilar bien pequeño, ¿verdad? Y miren acá un eritrocito solamente, ¿verdad?, puede ingresar, puede estar presente aquí, ¿verdad?, uno por detrás de otro en formato de filas indias justamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es tan pequeño su diámetro, ¿verdad?, que solamente un eritrocito puede caber justamente dentro de la luz de un capilar. Entonces, al corte longitudinal vamos a observarlo así, eritrocitos uno detrás de otro. La apariencia de filas indias. Bien. Y al corte transversal, ¿verdad?, solamente vamos a observarlo un eritrocito en muchas de las ocasiones. Miren acá, por ejemplo, en la imagen de arriba, capilar, bien pequeños, sangre, ¿verdad?, o eritrocito uno por detrás de otro. Entonces sería un esquema, justo una imagen del hígado, capilar de tipo sinusoidal, ¿verdad?, entre los hepatocitos, ¿ok? Estas regiones. De nuevo otro hígado, ¿verdad?, capilar sinusoidal. Miren acá, ¿verdad?, por todo este espacio entonces circula la sangre aquí y atraviesa con facilidad justamente, ¿verdad?, porque hay discontinuidad justamente, ¿verdad?, entre las células endoteliales. Después llegamos a las vénulas, que son entonces ya iniciando ya justamente los vasos venosos. Iniciamos primeramente, ¿verdad?, por las vénulas de tipo postcapilar, que al igual que los capilares solamente va a tener túnica íntima, no tiene túnica media ni túnica adventicia, ¿ok? Va a tener endotelio con su lámina basal y en algunos casos vamos a observar los pericitos, que son unas células pluripotenciales que pueden estar como rodeando justamente a las células endoteliales, ¿ok? Bien, las vénulas postcapilares generalmente, ¿verdad?, podemos encontrarlo asociándose con capilar, ¿verdad? Y la luz mucho más amplia justamente en relación a un capilar. Bien, después tenemos las vénulas musculares ya, que aquí estos vasos sanguíneos, ¿verdad?, son pequeños todavía, ¿verdad?, pero aquí vamos a tener ya una túnica media y una túnica adventicia bien delgada, ¿verdad? ¿Por qué se denomina muscular? Porque en su túnica media ya podemos encontrar una o dos capas de músculo liso que van a formar parte de su túnica media, ¿entienden? Entonces, por eso se denominan musculares. Entonces ya tienen las tres capas, túnica íntima, media y la túnica adventicia. El único que solamente tiene túnica íntima entonces sería la vénula postcapilar y también
los capilares, ¿ok? Aquí en la imagen podemos citar entonces una arteria muscular, miren acá, ¿verdad? Capa de músculo liso bien prominente justo en su túnica media. En este caso sería una arteria pequeña muscular, ¿verdad? Porque tiene presencia de menor de 8 capas de músculo liso aquí. Bien, aquí muestra una vénula, ¿verdad? Una vénula postcapilar, una vénula muscular. Muchas veces, ¿verdad? Las vénulas, ¿verdad? En este caso las musculares y las pequeñas, ¿verdad? Es difícil de cuantificar justamente su músculo liso, su túnica media. Bien, entonces que ustedes sepan reconocer si es una vénula, también ya estaría bueno justamente, ¿verdad? Y que reconozca si es una vena o si es una arteria. Entonces para la histología es lo que más se le va a ir cobrando más en ese caso. Bien, la vénula postcapilar, ¿verdad? Entonces aquí muestran esta imagen, ¿verdad? Miren acá, la luz es mucho más amplia. Esto no puede ser un capilar porque el capilar, miren acá, hay presencia más de un eritrocito, ¿verdad? El capilar mencionamos, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? Podíamos observar un solo eritrocito en la luz, ¿verdad? Mientras aquí la luz es mucho más amplia. Y aquí solamente tenemos entonces túnica íntima con su endotelio. Muy bien. Esto sería una vélula en este caso. Este sería un capilar, por ejemplo, que está mostrando aquí en la imagen, ¿verdad? Bien pequeñito, la luz es bien fina. Bien. Entonces, otra vez, otra imagen justamente de vénulas. Miren, la luz es mucho mayor, ¿verdad? Y la túnica íntima, ¿verdad? Donde tiene células endoteliales también. Aquí otra vénula, vénulas bien amplias, ¿verdad? Miren acá, la luz es mucho mayorcita. De nuevo, aquí de nuevo, ¿verdad? La luz del vaso sanguíneo, luz mayor, una vénula también en este caso, ¿ok? Aquí muestra, ¿verdad? Una arteriola, ¿verdad? Miren acá, ¿verdad? La luz mucho mayor, mucho más fina, perdón, mucho más fina. Entonces, vena no es, entonces sería un vaso arterial. Entonces, aquí cuantificando su músculo liso, vamos a tener estas dos capas de músculo liso correspondiendo entonces a una arteriola. Bien, aquí por ejemplo, ¿verdad? Un capilar con su endotelio bien finito, ¿verdad? Esta sería una vénula, en este caso está acompañado de una capilar, entonces podría ser una vénula postcapilar. La luz es mucho mayor, ¿verdad? Comparando con una vénula aquí, comparando con un capilar aquí, ¿ok? Este sería un vaso sanguíneo conocida como la arteriola. Miren acá su endotelio. Y acá tenemos, ¿verdad? Una capa de músculo liso en su túnica media. Miren acá bien. Da para conocer muy bien justamente el capilar. A la arteriola, perdón. Una arteriola esto. Y la arteriola, ¿verdad? Generalmente está acompañada, ¿verdad? De una vénula de tipo muscular, que sería esto, ¿verdad? Que está mostrando aquí. Está difícil de cuantificar también aquí su músculo liso, ¿verdad? Pero generalmente ellos están acompañados de una vénula muscular. Al igual que capilar con su vénula postcapilar. Pero saber reconocer si un vaso venoso ya está muy bien también. Bien, aquí en nuevo, vénula justamente, ¿verdad? Luz mayor, no es un vaso arterial. Aquí muestra una arteriola, ¿verdad? Con su túnica íntima y su túnica media también, con unas dos capas de músculo liso. Bien, y aquí sería otra vénula, en este caso vénula muscular, ¿verdad? Que generalmente dijimos que estaba acompañada, estaba cerca de una arteriola. Muy bien, otra vez, ¿verdad? Una arteriola, ¿verdad? Un pequeño vaso sanguíneo, ¿verdad? Arterial, y aquí una vénula tipo muscular también, ¿verdad? Que le está acompañando una arteriola en este caso. Otra imagen justamente de una vénula muscular. Y después llegan las venas medianas, ¿verdad? Las venas, entonces saber reconocer si una vena o una arteria ya estaría súper bien, ¿verdad? Saber entonces las características generales, ¿verdad? No se le va a preguntar si son venas medianas, si son venas, qué tipo de vena específicamente, ¿verdad? Entonces sabiendo si es un vaso venoso, justamente, ¿verdad? Ya está súper bien. Entonces saber que las características siempre van a ser justamente la luz mucho mayor y su túnica adventicia mucho más prominente. Miren acá justamente, ¿verdad? La luz mucho mayor, ¿verdad? Muchas veces irregular también, ¿verdad? Y aquí su túnica adventicia es mucho más desarrollada, ¿verdad? Miren acá su túnica adventicia. Bien, en el caso de las venas medianas podemos encontrar incluso válvulas, ¿verdad? Que son unas estructuras, ¿verdad? Que son parte de la túnica íntima y forman entonces las válvulas que va a evitar justamente el flujo retrógrado justamente en la sangre, por ejemplo, a nivel de los miembros inferiores, ¿ok? Entonces,
eh, va a tener su túnica íntima como todo vaso sanguíneo y ya mencionamos, ¿verdad? Túnica media, siempre más fina que la túnica adventicia. Podemos encontrar también algunos músculos lisos, pero menor cantidad. Y la túnica adventicia siempre mayor, ¿verdad? Miren acá un vaso venoso. Luz mayor, ¿verdad? Túnica íntima, túnica media bien más fina comparando con la túnica adventicia. La túnica adventicia aquí da para observar justamente que es mucho más gruesa que la túnica media. Muy bien. Aquí te incluso, ¿verdad? Bien deformado aquí la luz del vaso sanguíneo venoso. Incluso aquí da para diferenciar justamente la presencia de válvulas aquí, ¿verdad? Entonces, esta estructura serían válvulas a nivel del vaso venoso. Entonces, una de las características también para reconocer a los vasos venosos. Bien, aquí muestra la presencia de válvulas justamente, ¿verdad? Que sirve entonces para evitar el flujo retrógrado de la sangre. Bien, un vaso venoso, ¿no? Sangre, ¿verdad? Y aquí justamente, ¿verdad? La luz y la presencia de estas estructuras valvulares. Bien, probablemente podría ser un vaso venoso de mayor calibre ya, ¿verdad? Otro tipo, un vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces, sabiendo reconocer si una vena no está súper bien ya justamente, ¿verdad? Miren acá la luz es mucho mayor, ¿verdad? Es bien irregular la presencia de las válvulas que son característicos también las venas. Bien, entonces aquí muestra la comparación justamente de una arteria muscular con una vena mediana. Entonces, siempre habrá la arterial, justamente la túnica media siempre va a ser mucho mayor, mucho más prominente, mientras la túnica adventicia en el caso de la vena mediana va a ser mucho más, o sea que en el caso de las venas justamente va a ser mucho más prominente, mostrando aquí justamente. Y en el caso de túnica adventicia es mucho mayor justamente. Su túnica media bien fina, ¿verdad? Aquí la túnica media en el caso de la arteria bien prominente, presencia de músculo liso en el caso de la arteria muscular. Pues llegamos a las venas grandes, justamente, ¿verdad? Que va a tener la misma característica, túnica íntima, media y adventicia. Túnica adventicia entonces va a ser prominente. La única diferencia aquí va a ser en los otros vasos sanguíneos sería el diámetro nada más del vaso sanguíneo. Entonces, mostrando aquí, ¿verdad? En el caso de las venas cava y las venas subclavias, que son ejemplos también entonces las venas mayores. Túnica íntima con su endotelio y lámina basal, capa endotelial. Túnica media, ¿verdad? Músculo liso, alguna fibra de colágeno. Miren acá, ¿verdad? Bien fino su túnica media. Y su túnica adventicia bien prominente. ¿Ok? En el caso entonces las venas. De nuevo, túnica íntima, túnica media bien fina y túnica adventicia bien prominente. Vaso venoso. Aquí muestra justamente, ¿verdad? La túnica íntima, túnica media y también la túnica adventicia bien prominente. Llegando a los últimos otros tipos de vasos sanguíneos que son los vasos linfáticos. Entonces, que son eh, vasos, ¿verdad? Que va a transportar la linfa justamente, que se origina un flujo. El flujo de la linfa es unidireccional. Ellos se originan en fondo de saco ciego, miren acá. Y el flujo es siempre unidireccional. Bueno, entonces tenemos también los capilares linfáticos, los vasos linfáticos que van a desembocar justamente en el conducto torácico y de ahí a la gran vena linfática. Bueno, el vaso linfático, entonces, ¿cómo vamos a reconocer a la histología? Saber entonces que ellos va a tener también un endotelio, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, incluso puede parecer una vénula, ¿verdad? Pero la diferencia va a ser qué cosa, ahora la presencia del contenido. Entonces aquí no hay presencia de eritrocitos, de hematíes, no hay presencia de sangre aquí, ¿verdad? Solamente podemos observar, podemos encontrar aquí la linfa que circula aquí, ¿verdad? Que el líquido entonces muchas veces no da para observar. En algunos casos podemos observar unos linfocitos, ¿verdad? Que puede estar circulando también por los vasos linfáticos. Entonces acuérdense, ¿verdad? Que el parámetro, ¿verdad? Para reconocer por el contenido, justamente para diferenciar en este caso los vasos venosos. Porque aquí podemos incluso encontrar también la presencia de válvulas también que pueden confundirnos con una vena, ¿verdad? Entonces fijarnos en el contenido para diferenciar. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos citar entonces una imagen de una vena, de un vaso linfático, ¿verdad? Miren aquí su luz bien mayor, bien irregular, la presencia de válvulas justamente, ¿verdad? Aquí esta azul correspondería a los linfocitos que estarían circulando, ¿verdad? Justamente por este vaso linfático, ¿verdad? Aquí no hay entonces sangre aquí en el vaso linfático. Entonces sería el parámetro para poder diferenciar. Bien, aquí entonces, miren acá,
Este sería un vaso venoso, un vaso arterial. Este sería un vaso venoso. Miren acá. Este sería su túnica íntima. Miren acá su túnica media, ahora bien fina. Y todo esto correspondería a su túnica adventicia. Miren acá la fibra de colágeno, tejido conectivo celular. Acá tejido adiposo que estaría ahora en su túnica adventicia. Este sería un vaso venoso. Comparando con esto, justamente sería un vaso arterial bien grande, una arteria grande o elástica. Túnica íntima, túnica media, bien prominente por la presencia de fibra elástica, y la túnica adventicia, ¿verdad? Que es menos prominente aquí. Comparando esto con esto, entonces sería una arteria grande, esto sería una vena grande, ¿verdad? Son más grenas y esta sería una arteria grande o elástica. ¿De qué tipo de arteria sería, verdad? ¿Es arteria o vena? Arteria, ¿verdad? Miren acá su túnica media bien prominente. Y esta estructura, ¿verdad? Son la membrana o la lámina elástica interna. Entonces, ¿qué tipo de vaso sanguíneo sería una arteria muscular? Acuérdense que esta estructura, ¿verdad? Prominencia correspondería a la membrana elástica interna que da para reconocer bien una arteria muscular. Bueno, aquí podemos observar qué tipo de vaso sanguíneo sería. Esto sería un capilar, una arteria con su endotelio y una o dos capas de músculo liso en su túnica media. Al igual que esto, era una arteriola, luz con su túnica íntima endotelial, célula endotelial, túnica media con una o dos capas de músculo liso. Todo esto corresponde entonces a arteriolas y esto corresponde a un capilar. Miren acá una sola célula endotelial, ¿verdad? Que está tapizando su túnica íntima. Y aquí en la luz solamente podemos ver un eritrocito, ¿verdad? Que correspondería entonces, estaría en la luz del vaso sanguíneo en este caso. Bien, entonces hasta ahí sería la clase justamente en relación, una revisión general, lo que sería justamente la parte del sistema cardiovascular. Espero que les haya ayudado justamente estos materiales, ¿verdad? Para complementar su estudio. Entonces, hasta aquí sería. Hasta la próxima.